Les damos la bienvenida. En un minutito empezamos. Muchas gracias por sumarse. Bueno, eh, buenos días. Eh, Nuevamente les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. Eh, hay caras conocidas y nuevas, afortunadamente. Eh, para quienes nunca han participado, bueno, estos encuentros del área de género y diversidad de la Asociación Argentina de Counselor tienen como finalidad iluminar algún tema. Y no es una clase, no es una capacitación, si bien brindamos información, la idea es que sea algo que construyamos en conjunto. Así que este, a participar, ¿no? A levantar la mano. Esto no sería posible sin ustedes. Y bueno, vamos a empezar en honor a quienes son puntuales, ¿verdad? Este, Nuestro equipo ya lo pusimos en una plaquita y bueno, este, damos inicio, ¿no? Hoy nos ocupa, o sea, este año hicimos un ciclo que es género en los espacios que habitamos. Y cuando decimos género, hacemos foco en las desigualdades de género, ¿no? En los distintos espacios. Ya abordamos el hogar en un encuentro anterior y hoy vamos a abordar el trabajo. Cuando hablamos de trabajo, el ámbito laboral remunerado, ¿no? Porque trabajo también es el que hacemos en nuestro hogar. Y ese, ¿no? Lo iluminamos en el encuentro anterior. Eh, Vamos a compartir algunos conceptos que nos pareció bueno aclarar. No damos por sentada ninguna información, aunque seguramente eh, algunas de las cosas que compartimos ya las sepan, ¿no? Pero siempre pensamos que es bueno refrescar o compartir con quienes por ahí no están familiarizadas o familiarizados con estos conceptos. Bueno, ¿se ve bien, chicas? Sí, sí, Ah, se ve. bueno, em,
Hay unas categorías que construyó ONU Mujeres sobre los pisos de empoderamiento. Y habla de pisos de empoderamiento sobre la situación, hizo 3 categorías, de las mujeres y minorías en el ámbito laboral, ¿no? Eh, no todas las personas partimos del mismo lugar y no todas o sea, no es lo mismo para varones que para mujeres. Y quizá el concepto más popular y que más se escucha es el de techo de cristal, que ahora lo vamos a abordar. Pero hay muchas mujeres que no llegan a ese techo, no llegan a chocarse con ese techo de cristal. Estas son 3 categorías que planteé, ¿no? Una es la de pisos pegajosos, ¿no? En general es ese grupo más pobre de ingreso, quizá con hijos o hijas, y que no pudieron acceder a un nivel de educación que le permita trabajos mejor remunerados, ¿no? Inclusive en esta categoría se encuentra el trabajo informal en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, que estas mujeres transcurren toda su vida, ¿no? Como lo explica, lo muestra la ilustración, este, ejecutando esos trabajos, ¿no? Que tienen menores remuneraciones, que tienen muy poco o ningún beneficio, ¿no? Sin poder despegar de ese lugar. De ahí el nombre. Luego nos encontramos con escaleras rotas. Y esto ilustra la dificultad de poder ascender. Si bien es un nivel quizá más alto de formación académica, puede ser secundario e ingresos intermedios. La inserción laboral se hace más frecuentemente en forma formal, ¿no? Pero no pueden avanzar significativamente. E incluso se encuentran en permanente riesgo de una caída hacia los pisos pegajosos. Y luego nos encontramos con este más popular techo de cristal, ¿no? Y son estas mujeres que, si bien tienen otra formación académica, crecieron, tienen acceso a posiciones de toma de decisión, ¿no? Encuentran un freno para aquellos puestos, ¿no? De mayor envergadura. Ya lo vamos a ir viendo en nuestro encuentro, con una preparación, con una presentación específicamente que habla específicamente de estas cuestiones, ¿no? Y de los puestos jerárquicos y de estadísticas. Pero también en este grupo encuentran discriminación, segregación ocupacional, ¿no? Y ahí existe la brecha salarial. Y la brecha salarial, si bien la ley indica que por el mismo trabajo debemos tener la misma remuneración, ¿no? Habría que ver a qué tipo de trabajo se accede, ¿no? Y basta pensar, ¿no? En mujeres líderes, ¿no? Eh, ¿Cuántas hay con respecto a los varones? Un poco la idea era refrescar o informar sobre estos conceptos, ¿no? Eh, para tener en cuenta, para poder a veces analizar, ¿no? Desde la realidad en la que parten las mujeres o se encuentran las mujeres,
¿no? Eh, y la desigualdad, ¿no? Que implica quizá el no acceso a la educación o la distinta segregación o limitaciones en el acceso a puestos de trabajo mejor remunerados y con toma de decisiones. Por supuesto, abierto a cualquier tipo de comentario que quieran compartir al respecto. Bueno, levanta la mano eh, sin ningún tipo de limitación, por favor. Ya habían, sí, Natalia, te podés desmutear. Ah, Sí, no podía. ¿Qué tal? sí, sí. Buenos días a todos. Sí, con respecto a esto lo que estabas hablando, me encuentro en una situación similar. Yo soy suboficial de ejército, estoy estudiando counseling, estoy en el último año y si bien tengo una jerarquía alta y dentro de la institución hay muchísimos más hombres que mujeres. Estoy en un puesto que me lo valoran, pero siempre estoy aspirando a ser encargada de todo un lugar y me da el grado, me da la antigüedad, pero no soy lo que ellos necesitan, ¿no? Ellos necesitan como institución quizás una mirada de hombre, porque hay un 90%, ¿no? Y me siento menoscabada en eso porque van a poner a una persona que tiene mi mismo grado, pero no la misma antigüedad, y creo que me siento capacitada para llevar eso a cabo y me veo en que tengo que dejar pasar eso, pero a la vez no lo quiero, ¿no? Y estoy en esa disyuntiva, ¿no? Gracias por compartir esto porque ilustra perfectamente lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, Y qué frustrante, sí, ¿no? muy, Y también me quedo con vos explicabas tu situación y el pero, ¿no? claro, Pero tal cosa, pero lo otro. ¿Por qué hay un pero con respecto al mundo? ¿No? Y eh, hay que ver en estos casos, porque es algo que es notorio, es claro, pero ¿cómo reclamar? Porque claro, ¿cómo nos coloca, ¿no? ¿En qué situación nos coloca si reclamamos? ¿Cómo probar, ¿no? Quizá legalmente esta cuestión, bueno, tenemos de invitado a una abogada y quizá nos puede ayudar en este aspecto, pero, y acá vuelve pero, eh, en muchas oportunidades, estas son prejuicios, porque vos decís una sí, mirada de varón. ¿Y qué es la mirada de varón? ¿No? ¿Qué piensa quien toma la decisión, ¿no? De estos ascensos, que diferencia una mirada de varón, ¿no? ¿Qué está buscando? Porque lo que se busca al cubrir un puesto son atributos que van más allá claro, de varón o mujer. sí, Pero el prejuicio hace que se crea que esos atributos son prohibitivos de un género. Y puede ser eso, la mirada, como trajiste vos, como puede ser, y es mujer seguramente, si no tiene hijos y está en edad fértil, va a tener, lo que le va a complicar, ¿no? Luego, y si tiene hijos e hijas, va a tener distintas obligaciones familiares, claro, y nos lleva también a pensar por qué.
¿no? Las obligaciones familiares se atribuyen como una responsabilidad femenina, ¿no? O Claro. sea que se van acumulando distintas desigualdades, ¿no? Ujú. Este, y que fundamentalmente nos perjudican, nos frustran, ¿no? Y también afectan la motivación, porque a Sí, pesar del esfuerzo, a pesar de todo el trabajo que has hecho y la capacitación que tenés y la La capacidad, formación, ¿no? O están sea, como esos peros, ¿sí? me gustaría agregar algo ahí, Claudia. Mi nombre es Mariana, hola, bienvenida, un gusto. gracias por acercarse. Hay un concepto que me parece que va muy bien ahora con esto que trae Natalia, que es el concepto de la capacidad, incapacidad inducida de las mujeres, ¿no? Que esto es algo que está súper instalado en la sociedad y como para graficarlo rápidamente, está relacionado a los sectores que están masculinizados y feminizados, ¿no? En el ámbito laboral. Esto lo vamos a ver más adelante, como dijo Claudia, va a haber un power con esta información, lo vamos a ver un poquito más. Pero lo que aparece acá es esta idea, por ejemplo, que una mujer quizás no puede estar todo un día en un trabajo cargando, no sé, garrafas de 10 kilos, pero sí puede estar en su casa haciendo el trabajo doméstico cargando un bebé de 14 kilos todo el día, ¿no? Como esta cosa instalada de que hay trabajos que son masculinos, que tienen que ver con una idea quizás relacionada a la biología, que a la hora de hacerlo no es tan así. Por supuesto que hay algunos datos, digamos, algunos rubros que pueden llegar a ser así, pero la realidad es que en lo concreto pasa esto, ¿no? Que después hacemos otros trabajos que requieren un montón de fuerza, un montón de sacrificio y estamos a la par, o quizás podemos hacerlo, depende lo que sea, tranquilamente. Entonces, esta incapacidad está instalada, no es algo que exista realmente, ¿no? Es algo que está en nosotros instalado. Entonces hay rubros como el trabajo que vos tenés, es un rubro súper masculinizado, si bien hay más participación de mujeres, sigue siendo un rubro masculinizado. Entonces me imagino que esto también suma en tus obstáculos para crecer dentro de lo que a vos te gusta. Tal cual. Muchas gracias, Natalia. Bueno, eh, le doy paso a Maga, una compañera, y a nuestra invitada, Roxana Rivas. Hola, ¿cómo les va? Buenos días para todos. Y bueno, voy a presentar a nuestra compañera, la abogada Rosana Rivas. Ella es abogada laboralista y de derechos humanos, posee una diplomatura en género e historia de los movimientos feministas, profesora en ciencias jurídicas, políticas y sociales. Además de abogada, su trabajo está centrado en tres temáticas concretas: género y derechos humanos, derecho indígena y derecho laboral. Integra el equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, a partir del cual han intervenido en lo que llamamos litigios estratégicos en materia de criminalización de la pobreza, de la protesta, enfocado en la feminización de estas persecuciones estatales. También formó parte del programa Acercar Derechos del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Hola, Ro, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, bueno, primero agradecerles la invitación en este espacio de reflexión, me parece, más que nada, y de compartir un poco algunos conceptos y algunas experiencias. Eh, bueno, estaba escuchando atentamente los ejemplos que van dando. Y bueno, primero decirles que estoy también abierta a las preguntas que ustedes puedan hacer para ir acompañando un poco este proceso. Y por ahí como disparador, escuchando un poco lo que decía Natalia, es importante, bueno, ella describe en realidad lo que es el típico caso del techo de cristal, ¿no? Que es lo que se vive en determinados puntos cuando uno ya ha podido despegar un poco de ese piso y está ahí tratando de llegar a los espacios de toma de decisión.
en este tiempo en particular en el que pareciera que hay una gran marejada, una oleada de retroceso en materia de derechos laborales, sobre todo vinculados a la cuestión de género, me parece importante empezar diciendo que si bien hubieron muchísimas reformas ahora en el proceso, digamos, en toda la normativa laboral, eh, hay un montón de leyes, en realidad todas las leyes, sobre todo las que tienen rango constitucional y supralegal, que están plenamente vigentes y en todos los ámbitos del sector público, privado, cuando hablamos de la patronal, incluido las fuerzas de seguridad, el ejército, etcétera, que están plenamente vigentes y eso hay que poder rescatarlo porque en ese ámbito es donde vamos a poder hacer los reclamos, las presentaciones, las observaciones y demás, algunos con mayor y otras con menor dificultad, porque sabemos también que a veces hacer una presentación para, por ejemplo, reclamar un cargo en determinados espacios tiene sus consecuencias, porque las respuestas son hostigamiento, discriminación y a veces parece más negativa. Ahí también rescatar un poco, para aportar en eso, la necesidad de que muchas de estas luchas y estas presentaciones y estos reclamos deben ser colectivas. No, yo que trabajo un poco en el sector sindical, muchas veces vemos cuando un espacio está sumamente viciado de violencia o de discriminación, exponer o sobreexponer a las personas que están atravesando esas situaciones suele ser hasta contraproducente, porque además cuando llegan a las asesorías o al pedido de auxilio, es cuando ya han sido muy afectadas tanto su autoestima, su salud mental, sus capacidades de respuesta individuales, entonces ahí aparece otra vez la necesidad de que estos acompañamientos y estos reclamos sean colectivos. Sería sumamente interesante en el ámbito del ejército que hubiera algún tipo de acompañamiento desde sus propias áreas de género que existen también, para forzar un poco que se apliquen las normas, porque en realidad no es otra cosa más que eso, ¿no? Así que rescatar un poco para empezar esto, ¿no? Que toda la normativa en materia de perspectiva de género, en materia de derechos laborales, en materia de violencia laboral, de equidad en el lugar de trabajo, etcétera, está absolutamente vigente. Algunas modificaciones que pudieron haberse hecho son todas inconstitucionales en este tiempo, así que seguramente en el paso del tiempo se irá reacomodando, yo no tengo dudas de eso, y que bueno, que toda esta lucha sigue siendo colectiva, porque esa es otra de las cuestiones que en este proceso de denigración, digamos, de derechos se ha hecho, es decir, estigmatizar las organizaciones sociales, las organizaciones colectivas, los movimientos de mujeres, las organizaciones sindicales, y más allá de los errores o aciertos que puedan tener todas estas organizaciones, siguen siendo la herramienta más eficaz para el logro de los derechos y su efectivización. Y bueno, en este contexto también rescatar un poco la última, si se quiere, adquisición normativa de la Argentina, que fue la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es nuestro estandarte y herramienta principal hoy para la defensa de los derechos tanto de las mujeres como diversidades en el ámbito del trabajo, que además abarca todos los tipos de trabajo, así es que, bueno, arrancar un poco por ahí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta para ir avanzando con esto, si quieren que toquemos algún tema en particular, estoy dispuesta para eso. Gracias. Roxana, Bien. justamente mencionaste el convenio, ¿no? Que es muy poco conocido, ¿no? Y no sé, me parece ampliar porque los conceptos básicos del convenio, porque nos incluye, como para citar un ejemplo, nosotras trabajamos en forma de honor en la Asociación Argentina de Counselor. Y bueno, y estamos contemplados, y no solo mujeres, sino también varones. Es muy interesante lo que abarca, ¿no? Y el concepto del mundo del trabajo, si te parece, Maga, si te parece que lleguemos ahí. Sí,
Que continúe con Gracias. lo que ella sentí y pensó que era adecuado, sería. Bueno, en principio, para hablar un poco de lo que es la cuestión de violencia, porque el convenio 190 habla en términos generales de la violencia en el ámbito del trabajo, ¿no? Por supuesto, cuando uno habla de este flagelo, tenemos que introducir el concepto, mejor dicho, de la intersección, porque en el ámbito del trabajo la violencia puede ser ejercida vertical, horizontalmente y afectar a todos los integrantes de ese mundo del trabajo. No obstante, sabemos que interseccionan y agravan las situaciones cuando hablamos de mujeres, de diversidades, de mujeres jóvenes, mujeres mayores, etcétera, que hacen que se agrave un poco esto, ¿no? En un principio, en nuestra legislación siempre habló en términos de condiciones laborales, seguridad en el trabajo, no discriminación, desde la ley de contrato de trabajo, desde los estatutos de los empleados públicos, cuando hablamos del sector nacional, etcétera, del sector público del trabajo. Entonces, dentro de ese margen, más por ahí la ley de protección integral de los derechos de las mujeres y demás, se va construyendo la idea y el derecho progresivamente a vivir en un ambiente libre de violencias, apuntado hacia las mujeres, apuntado hacia las diversidades. En el 2021, la OIT, a instancia también esto hay que decirlo, de las organizaciones sindicales, se va generando o ampliando el concepto y poniéndole nombre a una situación que se estaba viendo de una manera exponencial en todos los sectores del trabajo, que es la violencia laboral en general. Ya como también otorgando una herramienta para los trabajadores, a veces también para los propios empleadores, para el Estado, para poder combatir un poco esa situación, porque se nota, y eso todos los que trabajamos lo podemos ir viendo, que no solamente afecta las condiciones individuales de los y las trabajadoras, sino que además afecta también la propia productividad de los sectores, el hecho de que los ambientes estén viciados de violencia. Es decir, siempre hubieron herramientas legales para que desde los diferentes espacios se pudieran reclamar condiciones laborales. Inclusive antes del convenio 190 se había logrado en la Argentina algunos fallos en los que se obligaban a las aseguradoras de riesgo de trabajo a pagar aquellos daños que se originaban, por ejemplo, en las consecuencias que se daban en la salud mental o física de las personas a partir de haber sufrido hostigamiento o violencia en el lugar de trabajo. Entonces, hubieron avances que también fueron forzando esta legislación más específica de lo que es la violencia en el lugar de trabajo. Otro concepto que es sumamente importante, y acá creo que la cuestión de género lo visibiliza mucho más, que lo toma este convenio, es lo que para la OIT es el trabajo decente. Nosotros generalmente cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo registrado, trabajo formal, trabajo digno, un montón de conceptos que la OIT termina como poniéndole con un nombre que es el trabajo decente, entendido como aquel que se desarrolla en un ambiente libre de violencia, un ambiente suficientemente apto para desarrollar toda la potencialidad de las personas, y entendido también el trabajo como una parte fundamental del desarrollo personal, no solamente en el más capitalista de los sentidos, un lugar donde vas, producís, cobrás y listo, sino en un ámbito de desarrollo personal, de convivencia social, en fin, ir logrando las potencialidades que cada uno tiene. Eso en términos aspiracionales, volvemos al lugar de trabajo y vemos que de acuerdo a nuestras situaciones particulares eso no pasa, ¿no? Entonces, cuando aparece el convenio, que también parece que no tiene la visibilidad suficiente, es porque aparece en el contexto de plena pandemia, entonces parecía que no era noticia, pero en nuestro país lo ratifica en el 2022, es parte, está incorporada en nuestra legislación y impone
O sea, la OIT es un organismo tripartita, como por ahí sí, para los que no conocen la técnica, significa que en la elaboración de los convenios participan tanto los sectores patronales, los sectores laborales, que son a través de los sindicatos, y también los estados. Entonces se supone que hay en esa elaboración del documento participan todos aquellos actores que a su vez son los que tienen las responsabilidades de hacer efectivo el cumplimiento del convenio. Y ahí aparece responsabilidades, aparece acciones y aparece actores. A diferencia de otras legislaciones, esto nos abre además la puerta de que un actor importante dentro de este proceso, si se quiere, de mejoramiento del ambiente laboral o de garantizar el ambiente laboral libre de violencia, son las organizaciones sindicales. O sea, ¿qué significa? Que nuestros sindicatos pueden tomar cuenta de si hay un lugar de trabajo en el que se está ejerciendo violencia o se está, digamos, incumpliendo determinadas situaciones o normas, puede sugerir, participar y elaborar, porque se habla también de cambiar procesos, de iniciar procesos de cambio, digamos. Incluye, como decía Claudia, un universo de espacios en el que se supone que uno trabaja que no siempre son los que teníamos nosotros como predeterminados. Por ejemplo, la ley de riesgo de trabajo te cubría el camino al trabajo, pero si estás en tu casa y ya llegaste, lo que te pase sigue siendo como por fuera. Así si te signifique que te esté acosando por teléfono tu jefe, tu compañero, etcétera. Bueno, el convenio te incluye que seas un becario, seas un pasante, sea en el lugar de trabajo, en el camino, en tu casa, todo lo que genere algún tipo de daño o malestar vinculado a tu ambiente de trabajo. Y hablo de ambiente de trabajo porque acá no solamente se identifica como origen, si se quiere, o como autor de esos daños o esas violencias al patrón, que sería el jefe, sino también a veces al propio universo de compañeros de trabajo, que eso también es importante ver, porque a veces, si bien la responsabilidad principal siempre sigue siendo la del jefe o de la autoridad en el lugar de trabajo, muchas veces si esa persona no genera, digamos, los lineamientos para que se respeten determinadas cuestiones de convivencia, también los propios compañeros suelen generar, avivar o sistematizar o naturalizar cuestiones de violencia. El convenio nos habla de que todos estos actores también tienen responsabilidades, lo que significa que ya no saca un poco del lugar de, bueno, que se arregle solo, o no me meto, porque lo otro que se identifica en este proceso es que los daños que se producen en la salud, tanto física como mental del trabajador, son graves, son valuables, son mensurables y deben ser eventualmente reparados o indemnizados. Entonces, bueno, nos describe el mundo del trabajo, quiénes son los actores. Fíjense que esto es decir, describe este nuevo mundo del trabajo, porque lo que antes decíamos, nosotros trabajamos en una oficina, tenemos un trabajador, un jefe, una secretaria, el que limpia, etcétera, son los actores conocidos. Bueno, en este nuevo universo que describe el convenio, tenemos otros actores. Tenemos el becario, tenemos el pasante, tenemos a lo mejor el que eventualmente todos los días nos trae en la comida, porque también habla de gente que está fuera del trabajo, pero que forman parte de nuestro ambiente. O si es una clínica, también habla e incluye al paciente, al cliente, si somos profesionales. Todo eso entendiendo que el trabajo no es un lugar puramente de producción, sino es un lugar donde mayormente pasamos el tiempo, pasamos nuestras vidas. Así que bueno, ese es el convenio 190. También otro punto, para por ahí sí, ir avanzando sobre esto, después podemos ir volviendo, que incorpora en esto, es decir, la responsabilidad sigue siendo de quien tiene la autoridad en el lugar de trabajo, obligando un poco a pensar protocolos y áreas donde se pueden debatir y generar estas discusiones que en definitiva contribuyan a mejorar el lugar de trabajo. Hablamos que cuando hablamos de violencia también no es solamente la de género, se habla de todo tipo de violencia dentro de este convenio.
Sin embargo, se recomienda que cuando hablamos de violencia de género se tomen en cuenta, por supuesto, las pautas propias de este tipo de violencias y que existan áreas dentro de los espacios de trabajo en los que se pueda discutir esto respetando un poco los paradigmas de la violencia, de la no violencia, como la no revictimización, el cuidado de la intimidad, etc. Y la constante tarea de prevención. La tarea de prevención que es transversal, que implica capacitaciones, charlas, espacios de reflexión, etc. Y no solamente una capacitación cada 2, 3 años, así como por formulario o por PDF, sino realmente un compromiso en profundizar esta cuestión y avanzar en eso. También hay que decir que en este momento se dificulta muchísimo en determinados espacios, sobre todo en los espacios que tienen que ver con el sector público, donde ya hay una negación explícita de la existencia o de la necesidad de abordar temas desde la perspectiva de género, ¿no? De hablar de que la equidad de género se logra solamente con la cuestión del mérito de cada uno, sin importar el género. Entonces, sacudiendo un poco los paradigmas de los que ya se supone que no discutíamos, se está volviendo un poco difícil en esos espacios volver a llevar esta cuestión, sobre todo de la prevención, la reflexión, etcétera, y ahí vuelven a surgir las organizaciones, como las de ustedes, como las sindicales, o como las sociales que dan para seguir abordando en sus espacios esta cuestión que está lejísimo de superarse. Así que bueno, eso básicamente, si les parece, del convenio 190. Sí, clarísimo, Roxana, muchas gracias por, bueno, hiciste toda esta bajada desde lo legal y también desde la afectación, ¿no? Psicológica, emocional para cada persona, y que eso también está contemplado dentro del convenio. Siempre queda como esta ilusión que genera el escuchar que existen estas leyes o estos convenios de protección y después cómo es la implementación real, ¿no? Y que esto que no caiga en un solo curso de un día, de 2 horas, y que en lo real, en lo concreto, se siguen perpetuando estas violencias, sobre todo también, como mencionás, cuando hay un Estado que las niega o que desarticula y desarma aquellos organismos que justamente, bueno, estaban ahí viciados, no viciados, eso todo siempre es mejorable, pero desde los sindicatos, organizaciones o ministerios eh, generaban un marco de protección. Entonces ahora estamos como en este punto de volver a poner sobre la mesa cosas que ya parecían debatidas. Me parece importante también ahí, y esto como metodología de trabajo, por ahí que uno aprende, ¿no? En mi experiencia con el PAD del Ministerio de las Mujeres, cuando uno incursiona en determinados espacios laborales, a mí me toca también desde mi trabajo con la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Misiones, que últimamente lo más que estoy recibiendo son justamente demandas y denuncias vinculadas a violencia laboral. Es decir, bueno, uno recibe la situación, el reclamo, que además es absolutamente igual en todos los espacios, no hay mejores ni peores ni otros que estén. Es decir, empezar a generar los compromisos, ¿no? de todos los actores en estos espacios e identificar los lugares o las herramientas con las que se cuentan e imponer otras herramientas, porque esto de que la ley esté vigente no significa que se vaya a aplicar si nosotros no la exigimos. Eso es como la ABC, lamentablemente, de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, es decir, en nuestra provincia tenemos la Oficina de Género del Ministerio de las Mujeres, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y en determinados organismos de instituciones públicas tenemos también áreas de género. Entonces hay que identificar esos lugares para ver por dónde arrancamos nuestras peticiones, porque como hay otros espacios que están desregulados o desfinanciados, lo siguiente sería obligarnos a ir a una denuncia penal, por ejemplo, o policial, que también tiene sus, por supuesto, en determinados casos extremos, es un camino necesario, pero en otros es un camino que nos lleva a ningún lado y que genera peores consecuencias en el espacio de trabajo.
Entonces, si nosotros vemos que en determinados espacios no existen áreas de género, empezar a pedirlas, porque las herramientas con las que contamos, lo primero que nos permite es pedir que se creen espacios, por ejemplo, el convenio 190, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos, observamos, volver a pensar en ir a si yo no me quiero exponer, voy al sindicato, el que sea, y le digo, mire, esta es la situación que pasa, necesitamos que se arbitren los medios para hacer las peticiones. Porque si no hay un pedido desde el propio grupo de trabajo, es muy difícil, primero que no es espontánea la intervención de las autoridades o los jerárquicos, los patrones, a menos que haya una petición concreta, y el Estado no va a intervenir porque además no tiene ni recursos ni muchas veces les interesa. Entonces sí o sí hay un trabajo que hay que hacer desde las bases, ¿no? Y pedir esto pensando desde estas herramientas con las que contamos, y si no está, hay que generarlo. O sea, más que nunca hay que asumir ese compromiso y bueno, ese creo que es el desafío. Hay que identificar, hacer el mapeo de cuáles son los organismos por los que tenemos que ir, con quién tenemos que hablar, identificar a las referencias, porque las consecuencias son muy graves. O sea, cuando hablamos de violencia en los lugares de trabajo, cuando empieza a hablarse de este concepto que alguna vez habrán escuchado, el famoso mobbing, se empieza a estudiar este flagelo desde los índices de suicidio que había en lugares de trabajo. O, por ejemplo, en otros espacios, la cantidad de licencias psiquiátricas que se van dando. O los accidentes cardiovasculares. O sea, estamos hablando de que los cuerpos, nuestros cuerpos, efectivamente resienten, sienten y padecen lo que sufrimos todos los días en los lugares de trabajo. Y que esto no es algo que se corta, porque otra de las cosas que se escucha reiteradamente en los espacios de trabajo es: yo me quedo calladita, solita, quietita para que nadie vea y nadie me moleste y pasar desapercibido. Y eso también es una forma de violencia que se siente, que se ejerce y que además no sirve, porque los violentos siguen ejerciéndolo igual, aunque estemos escondidos en un rincón. Entonces, es grande, digamos, el compromiso que hay que asumir en estos casos y tomarlo siempre desde ese lugar. Es real, se siente, se padece, se sufre y las consecuencias son graves. Entonces, y ahí, volviendo a lo técnico, el convenio 190, a diferencia de otras normas que solamente responsabiliza al patrón, diría, también acá nos está dando responsabilidades a todos los que conformamos el ambiente laboral para salir un poco de ese lugar también cómodo. Bueno, algo habrá hecho, es un problema de él, de ella, lo que sea, y no me meto. Eso, ¿no? Claro. Roxana, qué interesante esto que decís de detectar lugares. Te cuento nuestra experiencia. La Asociación Argentina de Counselors tiene 33 años y el área de género, 3 años. Cumplió 3 años el 6 de septiembre. O sea, fue una conquista grande, ¿no? Poder lograrlo, por un lado. Y por el otro, vos mencionaste protocolo, también es algo que tenemos pendiente, ¿no? Está dentro de nuestros objetivos y nos parece, como vos decís, fundamental que exista, porque este también es, si bien es ad honorem, es un espacio de trabajo. Sí. Y me quedó resonando también esto de que, bueno, ya están todas las leyes, está todo establecido. Yo que trabajo en la justicia doy fe de que realmente que estén todas las leyes, a veces me da como, siempre digo lo mismo, ¿no? Como la imagen de que están todos los derechos colgados y realmente si querés que uno se cumpla, te tenés que aferrar con todo tu ser para que realmente se cumpla algo. Y bueno, desde esta área de género y diversidad podemos decir que venimos trabajando un montón. Y bueno, celebro esta posibilidad de tenerte, Ro, y también, bueno, a todas las personas que se conectaron, porque es muy importante desde nuestro rol profesional, en principio, poder reflexionar sobre la cuestión de si hay o no un cumplimiento de lo que tiene que ver con los derechos humanos, empezando por ahí, ¿no? Después podemos ir a la cuestión de la perspectiva de género, pero mismo nuestro código de ética nos atraviesa esta situación
que somos defensores de los derechos humanos en principio por nuestro rol que responde también a la salud mental, ¿no? Así que bueno, abrimos las preguntas. Si alguien quiere compartir o quiere hacer algún comentario, aprovechemos que tenemos a la compañera Rosana acá. Buenas tardes. A mí me queda resonando una consulta, ¿no? O me quedo pensando en algo. Todo lo que se fue hablando en esta charla, lo siento al menos así, se abordan espacios estatales o grandes organizaciones. ¿Y qué sucede cuando estos hechos o estas situaciones de desigualdad o de violencia se ejercen en espacios más pequeños, ¿no? En aquellos que no están dentro de un sistema y nada, cómo es que se puede contribuir y colaborar, porque el damnificado, como bien decía Roxana, ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque se siente afectado por cualquier situación que le surja en el momento y se encuentra realmente solo porque ahí no está el Estado, no está el sindicato. ¿Cómo se abordan esos casos en los cuales la persona está como muy sola y no encuentra ese espacio de contención? Bueno, primero decirte que la ley o la legislación o el derecho, para decirlo en términos un poco más apropiados, alcanza todo el universo del sector laboral, ¿no? Ahí volvemos al punto de la importancia de identificar en los espacios donde uno puede hacer los reclamos. Desde por lo menos mi posición sindical y los movimientos sindicales en los que yo participo, la primera consigna es la libertad sindical. O sea, yo no puedo exigir a alguien que se sindicalice porque su derecho es hacerlo o no. Y no por eso va a tener menos derecho a exigir o a pretender determinadas condiciones de trabajo. Sí recomendamos siempre, porque independientemente del lugar de trabajo, la actividad define que uno puede estar sindicalizado. Y hablando acá del sindicato, de la organización sindical o profesional o lo que sea, no tanto ya en la cuestión puramente laboral, sino como una forma de organización que pueda contener determinadas demandas. Ahora, si eso no puede pasar, existen, porque volvemos al tema del recursero, cada uno dependiendo del lugar en el que está, puede o debe tener la posibilidad de localizar algún área del Estado, de alguna una ONG en la que pueda hacer el reclamo. En su momento nosotros como equipo territorial del Ministerio de las Mujeres éramos uno, ¿no? Éramos uno que atendíamos casos en los que se ejercía violencia laboral y desde ahí podíamos dar las intervenciones y las contenciones que teníamos. Es difícil porque sigue siendo una tarea de la persona que está atravesando esa situación, salir a pedir o a buscar la herramienta o pedir la ayuda que necesita, porque nosotros, o sea, el resto no tiene manera de entender o saber qué está pasando en el lugar de trabajo, que sigue siendo un lugar, un espacio privado, y sobre todo si es una pequeña organización. Pero es importante saber que cada actividad que uno realice tiene una organización sindical al que pueda adherirse, o que en cada lugar, así sea un municipio, un pueblo, una provincia, hay actores, hay funciones, hay áreas, hay lugares donde están personas con responsabilidades para esto. Y bueno, esa primera tarea de salir de ese espacio, de poder visibilizar y decir que están transitando esa situación, sigue siendo algo que lo tiene que hacer la persona que está en esa situación. Porque otra digamos, de los paradigmas de intervención, tanto para cuestiones de violencia de género o violencia laboral, sigue siendo la voluntad y la decisión de la persona que está en esa situación. O sea, si no hay decisión propia, el acompañamiento no va a ser exitoso, porque necesitamos ir juntos, digamos, sin comprometer de más, sin arriesgar de más, sin exponer y respetando los tiempos. Pero ese primer pasito lo tiene que dar la persona,
y ahí cada uno en sus espacios tendrá que hacer la tarea de identificar cómo y dónde hacer los reclamos. Pero bueno, el ministerio, para ser también ahí bien concreto, los ministerios de trabajo de las provincias, de la nación está casi vaciado, pero de las provincias, que además tienen delegaciones generalmente en las ciudades más importantes o en las localidades más importantes, es un área que sí o sí tiene que asesorar y tomar denuncias. Porque a veces decimos, yo no quiero denunciar, pero sí quiero un asesoramiento. Ese es un espacio al que hay que ir, del que hay que apropiarse, porque el ministerio es para el trabajador. Así fue creado, a pesar de todas las cosas que dan vuelta alrededor de lo que es hoy el ministerio, por lo menos un lugar donde pueda sacarse dudas, recibir asesoramiento, a veces inclusive te dan asistencia letrada, te derivan, algunos ministerios tienen áreas específicas para esto, te pueden mandar a otros espacios, pero para el trabajador ese tiene que ser el lugar donde encuentre las respuestas como esta, ¿no? Dónde ir, qué hacer, qué preguntar, etc. Eso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen día. Yo quería preguntar, pensando en una organización que está interesada en trabajar en la prevención, ¿sí? Y no hacer estas capacitaciones cada 2 años, sino empezar en un programa que pueda ser llevado a cabo en un cierto tiempo, que trabaje desde la prevención, desde la toma de conciencia. ¿Dónde se arranca? ¿Dónde, para no caer en Google, digamos, ¿no? ¿Dónde se arranca para averiguar y poder después sostener esto en el tiempo, justamente? Bueno, yo creo que ustedes están arrancando desde este mismo espacio, ¿no? Volver a pensar en esto que no hay actores que sean exclusivos ni excluyentes para hacer esta tarea, ¿no? En este momento estamos también pasando por una situación bastante compleja, y disculpen que insista en eso, pero es lo que vivimos, porque muchas veces nosotros que conformamos también un equipo de capacitación, ahora empezamos como a tener obstáculos vinculados a nuestra supuesta ideología de género, por ejemplo, ¿no? Entonces hay espacios en los que está costando entrar para hacer estos procesos de reflexión y de capacitación, porque hay una primera barrera que tiene que ver con esta postura ideológica ahora de que la perspectiva de género es una ideología y que es un adoctrinamiento y demás. Pero bueno, eso no quita que las propuestas las podamos seguir llevando. O sea, hay una obligación de hacerlo. Y otra de las cosas que es como qué sé yo, algo que venimos replicando hace mucho es, hay que comprometerse para generar los espacios de reflexión y de capacitación, porque si no, como decimos, se capacitan entre ellos. Y eso hay que ver si nos conviene o no, ¿no? Entonces sí, hay que generar los espacios para reflexionar, porque desde nuestra experiencia, por ejemplo, para un taller que finalmente no se dio, una de las consignas que tenía el que nos estaba pidiendo el trabajo era hablar del convenio 190, pero no hablar de violencia. O sea, la palabra estamos hablando, no usar la palabra, sino hablar en términos de crear un ambiente sí, de bienestar, una comunicación asertiva, qué sé yo, el empoderamiento de las mujeres, todo desde una cuestión, como diciendo, es una cuestión actitudinal del trabajador que el ambiente sea bueno o no, sin generar responsabilidades de los que efectivamente lo tienen en su mayor parte. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué significa? Que otra vez nos obliga a los que estamos comprometidos en esto a generar esos espacios, o por fuera o por dentro, pero con las propuestas nuestras, porque si no vamos a terminar recibiendo capacitaciones en las que terminen culpabilizándonos a nosotros de vivir en esos estados de malestar laboral, porque no es violencia, ¿no? Es malestar que estamos padeciendo. Así que yo creo que eso es una cuestión de propuesta, hay una responsabilidad, insisto en esto, y hay que meterse en esa elaboración, porque si no va a pasar eso, se van a capacitar entre ellos y nos van a capacitar como quieren. Eso. Claro. Bueno, un poco también lo que estás trayendo sería como la forma de poder tejer las redes e involucrarnos y encontrar el sostén del cómo vamos a llevar a cabo
la petición o las necesidades que tengamos. Bueno, para cerrar un poquito, te quería dar las gracias, Ro, y bueno, invitarte también a seguir compartiendo con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y lo que necesiten a disposición. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias, Roxana, y gracias a quienes compartieron, ¿no?, experiencias. Y hay una última reflexión sobre estos lugares quizá más pequeños. También esta cuestión de, no digo sororidad, porque no solo entre mujeres, ¿no? Solidaridad. Hay una frase de Martin Luther King que dice, está en masculino, pero bueno, no voy a cambiársela, que no le teme tanto a la maldad de los malos, sino al silencio de los buenos. Entonces, también, ¿no? Esa cosa de acompañar, de actuar, aunque no seamos las víctimas de ese acoso, ¿no? Creo que eso es un gran paso en adelante, porque yo en lo personal no pienso que la mayoría de las personas ejercen violencia contra otras. Es una minoría, pero hay una mayoría que guardamos silencio por un montón de cuestiones, no estoy juzgando, ¿no? Quizás un poco ir levantando la voz, ir mostrando que acompañamos a la compañera. El convenio habla no solo de mujeres, ¿no? O a quien sea víctima, ¿no? O de una injusticia como trajo Natalia, ¿no? Simplemente es. Bueno, continuamos con el encuentro. Ahora, Mariana, te doy el pase. Bueno, Muchas gracias. gracias, Roxana, súper claro. Voy a compartir entonces la pantalla. Me avisan, por favor, si se ve bien. Ahí se ve la pantalla completa. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, me gusta esto último que dijiste, Clau, como para vincular lo que vamos a ver ahora, porque la idea de esta presentación es un poco mostrar datos concretos de cómo se refleja todo esto, ¿no? Que estamos hablando y que vamos a seguir hablando en este encuentro. Em, Porque muchas veces, de acuerdo a nuestra propia experiencia, ¿no? y a nuestro entorno, creemos que las cosas son de esa manera para todo el mundo. Y los datos son muy importantes para poder ver cómo se refleja realmente la desigualdad. Porque la desigualdad, como dice acá, es un fenómeno multidimensional y estructural. Por lo que no pasa solamente por algunas anécdotas que podemos conocer o vivir en lo individual, ¿no? Em, bueno, esta es una frase de la directora regional de la ONU, que tuve la suerte de escucharla en una disertación, y dijo algo que me pareció súper interesante y quería comenzar con esto para poder después seguir adelante. Si las mujeres no participan de la economía no crece. Gran parte del crecimiento de los países se da gratis sobre los hombros de las mujeres. Bueno, vamos a empezar con un dato bastante positivo y lindo, que es que la participación de las mujeres en el mercado laboral crece. Esto sería como, ¿no?, el dato concreto. Pero seguimos teniendo una participación desigual, ¿no? En Argentina, el 56,6% de los puestos de trabajo son ocupados por varones y el 43,4% por mujeres. Antes de seguir, quiero comentar también que muchos de estos datos no están actualizados, no son de este año, porque no hay, básicamente, no es porque no los haya encontrado, sino que no hay datos que estén muy actualizados en ese sentido. Más o menos hasta el 2022-2023 tenemos datos más actualizados de la desigualdad laboral, y de este año hay algunos datos, pero muy pocos, no están divididos por género. Y bueno, mucho menos en géneros que no sean varones y mujeres, ¿no? En todo lo no binario, entonces no existe directamente, nunca hubo, no se puede medir hasta el momento.
Entonces, este gráfico lo que muestra es, en un tono azul oscuro, el crecimiento en la participación de las mujeres en el mercado laboral y el de los varones en un azul más claro. Entonces se puede ver que hasta más o menos 2008-2009 crecía más rápidamente la participación de los varones, si bien era muy parecido. Pero hay una diferencia muy clara a partir del 2009, donde se puede ver que el crecimiento de la participación empieza a despegarse en las mujeres, ¿no? En un 21% y en un 7% en los varones. Incluso se puede ver que hay partes donde la economía, si bien se contrae, aún así la participación de las mujeres es positiva, ligeramente positiva, ¿no? Con esto, ¿qué queremos decir? Que este dato es un dato, digamos, que nos trae alegría, ¿no? Saber que vamos siendo más, pero mi intención con el resto de esta presentación es mostrar que con la participación sola no alcanza para lo que es la desigualdad, ¿no? En enero de 2024, la tasa de empleo femenino alcanzó el 48,1%, el valor más alto registrado hasta el momento. Sin embargo, la brecha laboral es del 25% en nuestro país. En la región, o sea, América Latina y Caribe, es más o menos del 20% en general, algunos más, otros menos, nosotros estamos en un 25%. Esto quiere decir que las mujeres ganamos más o menos un 75% menos que los varones, ¿no? Pero esta brecha se empieza a hacer cada vez más grande con distintas variables, ¿no? Y que no tienen que ver con la cantidad de mujeres trabajando, sino que tiene que ver con la calidad de ese trabajo, ¿no? La brecha de género de las remuneraciones por puesto de trabajo es mayor que la brecha por hora trabajada, tanto en asalariadas registradas como en no registradas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hablábamos antes, ¿no? De a medida que se va escalando y se va queriendo ocupar puestos de trabajo más jerárquicos, esta brecha empieza a ser cada vez más grande. Y lo que se suma, lo que sigue haciendo más grande la brecha, es la edad también. La brecha de género por puesto y por hora trabajada es más elevada entre las personas de 50 años o más. Entonces, estos son datos que van mostrando cómo se va obstaculizando el desempeño laboral de las mujeres, ¿no? La carrera que podemos hacer las mujeres. Acá vamos a hablar un poquito de lo que comentaba antes sobre los sectores masculinizados y los sectores feminizados, para desarrollarlo un poquito más. La participación de las mujeres en el mercado laboral crece, como venimos hablando, pero resta también dilucidar si esa participación crece porque se incrementa la participación de los sectores con alta tasa de feminización en el total del empleo o porque el incremento generalizado de la participación de las mujeres en todos los sectores de la economía. Los sectores masculinizados o feminizados se masculinizan o feminizan de acuerdo a las creencias culturales, digamos. No es que, como decíamos antes, aparecen estos conceptos sobre la incapacidad inducida de las mujeres, que son conceptos, creencias, ¿no? Que a la hora de llevarlo a la realidad son poco comprobables, digamos, ¿no? Entonces, los sectores que se consideran sectores donde el varón puede desempeñarse mejor, son los sectores que casualmente también tienen mejores remuneraciones, menos precarizados, ¿no? Con más posibilidades. Estamos hablando de construcción, explotación de minas, ¿no? Y etcétera. Y los feminizados siempre están relacionados a lo que creemos que sabemos hacer mejor las mujeres, ¿no? Como esto que es el cuidado, la enseñanza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta idea de la mujer comprensiva, ¿no? Amable, paciente, ¿no? Luego hay otros sectores donde la participación es más equilibrada. En esto seguimos hablando de participación,
¿no? O sea, por más que sea equilibrada esa participación, aparecen estos datos, ¿no? Que tienen que ver con de qué manera nos desarrollamos las mujeres. A mí este dato sobre que solo el 6% del empresariado de las Américas son mujeres, parece un dato muy fuerte, es muy poco, un 6% es realmente muy poco. Las mujeres tienen menos probabilidades de ser empresarias, la brecha de género es mayor cuanto más avanza el ciclo empresarial, lo que demuestra que las mujeres no solo se enfrentan a múltiples obstáculos para iniciar un negocio, sino que también les resulta más difícil mantenerlo. Esto yo también lo llevaría a el hecho de hacer una carrera, como contaba Natalia, ¿no? De poder ir creciendo en su propio espacio de trabajo. No es solo el hecho de crear una empresa o el mundo empresarial, ¿no? Sino también esto de, bueno, llego acá y cómo me voy a desarrollar acá adentro, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo? En 2022, la actividad de creación de empresas por parte de mujeres se sitúa en un 10%, cuando el de la tasa masculina era del 12%, fue del 12%. Sin embargo, la tasa de crecimiento de las empresas creadas por mujeres fue del 5,5% y de las empresas creadas por varones del 8,1%. Entonces acá se ve claramente cómo, además de ser más difícil poder acceder a esa creación de empresas, también es más difícil poder hacer crecer esa empresa, ¿no? Solo por el hecho de ser mujer, claramente. Y volviendo un poco a los conceptos que contaba Claudia en un principio, estos conceptos sobre escaleras, techos, entrepisos y demás, hay algunos datos que son bastante concretos. Las mujeres, esto a nivel mundial, superan a los varones en licenciaturas y son el 57% de los y las graduadas en maestría. Sin embargo, aparecen todas estas, todo esto que contamos anteriormente sobre los obstáculos, ¿no? Aún estando más formadas. En Argentina, las mujeres son promovidas a puestos de dirección en menor proporción que los varones. Representan el 45% de los asalariados y asalariadas, pero solo alcanzan el 30% de los cargos jerárquicos. Además, en Argentina, las mujeres presentan una concentración mayor en trabajo no calificado. Podemos decir que aún estando más formadas, accedemos o se acceden a trabajos menos calificados. Su presencia es del casi 30%, cuando el de los varones es del 12,7%. Y luego también se suma a todo esto el hecho de que las CEO femeninas, por ejemplo, tienen más posibilidades de ser despedidas que los varones. Claramente esto se debe a todas estas creencias, como decíamos en otro momento, sobre hasta dónde una mujer puede encargarse, sus tareas fuera, si es madre, si no es madre, un montón de cosas más que ahora vamos a seguir viendo. Y además el hecho de las violencias que hablábamos recién con Roxana, que, bueno, no lo voy a desarrollar acá porque lo desarrolló muy bien Roxana, pero por supuesto que son cada vez más trabas, ¿no? O sea, y esto va generando que cada vez sea más difícil el desarrollo profesional en general. Yendo ya a nivel mundial sobre cómo ocupan las mujeres espacios de gobierno, en todo el mundo solo hay 28 mujeres que desempeñan cargos de jefas de Estado o de gobierno. Esto es más o menos mitad y mitad. O sea, la mitad son jefas de Estado y la mitad jefas de gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en estas esferas no se logrará por 130 años. Las mujeres representan el 23,3% de los miembros de gabinete dirigiendo ministerios. Solo hay 15 países en los que ocupan el 50%. El 26, casi 27% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Con el nivel de avance actual, la paridad no se logrará antes de 2063. Esto es todo a nivel mundial.
solo 6 países tienen un 50% o más de mujeres en cámaras bajas o parlamento. Y acá quiero detenerme un segundo, porque en un principio yo no iba a poner en esta presentación los países que tienen este 50% o más. Pero después me pareció que suma a esto de que con el cuerpo no alcanza, ¿no? Con ocupar espacios no alcanza, porque si vemos cuáles son esos países, muchos de esos tienen desigualdades muy fuertes. Entonces, no es solo ocupar espacios, sino es mucho más. Si bien los vamos ocupando cada vez más, esto se trata de una conciencia de género mucho más profunda. En Argentina, en 2019, tuvimos 5 mujeres liderando provincias de las 23, solo 5. Hoy no hay ninguna. Y 1 cada 10 municipios tiene una intendenta mujer. Y en este periodo que estamos cursando, el 42,8% de la Cámara de Diputados son mujeres y el 45,83% de la Cámara de Senadores. Bueno, como dijimos, la brecha salarial en Argentina es del 25%, pero la situación cambia mucho según la provincia. Y si hablamos de desigualdades laborales, el salario no es lo que más impacta. En el uso del tiempo, la inequidad es todavía mayor. En ninguna región de nuestro país, las mujeres trabajan menos de 4 horas diarias de forma no remunerada, casi el doble de lo que lo hacen los varones. Y si la tendencia continúa, en 2050, a escala mundial, las mujeres seguirán dedicándole 2,5 horas diarias más que los varones al trabajo de cuidados no remunerado. Segundito, ya sigo. Si en algunos países se le asignara un valor monetario al trabajo no remunerado realizado por las mujeres, sería superior al 40% del Producto Bruto Interno. Creo que estos datos, si bien pueden ser como, bueno, está bien, lo importante igual es que no hagamos esas horas de más. Creo que a veces cuando pensamos en cómo el sistema se organiza, por un lado, para generar desigualdades y que siga siendo un sistema dominado, ¿no? por los varones, a la vez, desde el punto de vista económico, pensándolo fríamente, es absolutamente contradictorio, ¿no? Un sistema que piensa en la economía antes de los derechos humanos, por ejemplo, a la vez no le conviene en muchos aspectos pensarlo así o hacerlo de esta manera. Las mujeres también se enfrentan a una penalización salarial por tareas de cuidado y trabajo doméstico, que aumenta a ser madres y cuanto mayor es el número de hijas o hijos que tienen. El trabajo doméstico y de cuidados, que es el desarrollo del pensamiento económico tradicional, que en el desarrollo del pensamiento económico tradicional fue dejado de lado, hoy aparece como la principal explicación a la desigualdad económica de género. Esto me parece súper importante entenderlo, porque ahí es donde, además de todas las brechas de las que estuvimos hablando y de cómo la brecha se va haciendo cada vez más grande, las horas de trabajo no remuneradas realmente hacen una gran diferencia. Y por último, quería mostrarles esto que me pareció bastante fuerte, depende cómo lo miremos, pero a mí me pareció bastante fuerte, quería ver qué piensan ustedes. Sobre este gráfico, acá tenemos 2 gráficos, ¿no? Uno que representa los hogares con jefatura masculina, o sea, son hogares donde el jefe es un varón, jefe, digamos, que provee económicamente, ¿no? Que hay adolescentes y niños en la familia, y por otro lado, la jefatura es femenina, también con adolescentes y niños en la familia. Entonces, si miramos el gráfico de varones,
tenemos casi un 87% de hogares con jefatura masculina donde hay una presencia femenina, digamos, hay una cónyuge, una presencia femenina que colabora, ¿no?, en las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Y un 13% que no, que es el varón criando solo. Y por otro lado, en el caso de las mujeres, este número se da vuelta. Digamos que el 57,15% de los hogares con jefatura femenina, perdón, no tienen presencia masculina. Está la mujer criando sola. Y el 42,84% sí lo tienen, ¿no? Pero otro dato, bueno, esto, como dice acá, el dato insiste sobre el fenómeno de que las tareas de crianza requieren la presencia de una mujer. Pero un dato que a mí me pareció también muy fuerte sobre si miramos solo el gráfico de los hogares con jefatura femenina, el 43% de esos hogares son pobres. Entonces, no solo es un porcentaje alto de jefatura sin presencia masculina, sino que además es un porcentaje muy alto de pobreza, porque obviamente todo lo que estuvimos viendo hasta ahora incide, ¿no?, en esa jefa que sale a trabajar. Solo a través de la visibilización y la insistencia sobre el valor social y económico de los cuidados es que se podrá allanar el terreno para combatir la injusticia de género. Con esto último me quiero despedir de esta presentación. Las mujeres que rompen los techos y paredes de cristal pueden convertirse en modelos a seguir para las niñas de hoy, líderes del futuro. Asimismo, los varones que hoy rompen estereotipos y ejercen activamente la paternidad pueden ser los modelos que necesitamos para construir nuevas masculinidades. Mientras las sociedades avanzan, los estados tienen la obligación de implementar políticas que acompañen y estimulen estos pasos hacia un mundo más equitativo. Bueno, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Mariana. Ahora abrimos para comentarios y preguntas, pero esto último que trajiste, bueno, todo muy interesante, me lleva a agradecer la presencia de varones, porque la desigualdad no es una cuestión exclusivamente de mujeres. Valoramos mucho, siempre es un porcentaje pequeño en nuestros encuentros, ¿no? Pero bueno, agradezco especialmente porque no solo eso, a ver, la construcción de nuevas masculinidades, que es un encuentro que vamos seguramente el año que viene a abordar, también beneficia a los varones, ¿no? Simplemente hacer ese pequeño comentario sobre estas frases tan interesantes de tu presentación, ¿no? Gracias. Bueno, ¿hay alguien que le No sé si... gustaría comentar algo? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pasó cuando iban viendo estos datos, ¿no? Bueno, mientras tanto, levante la mano quien quiera participar. Dos cuestiones, acá menciono en el chat, Cassandra, que es el sistema patriarcal, por supuesto, justamente el sistema que nos afecta a la totalidad, no solo a las mujeres. Flora habla de los certificados. ¿Quién desee el certificado de asistencia? Por favor, poner en el chat nombre completo, DNI y un mail. Si bien en el link de inscripción, en el formulario de inscripción pedimos el mail, nos pasa mucho que quizá alguna letrita, no, fue distinta y a veces nos rechaza alguna. Guillermo dice, muchas gracias Mariana, los datos son contundentes. Guillermo es un compañero nuestro de la asociación. Gracias, Guillermo, por estar. Amalia, muy buena, clarísima. Y veo acá Cassandra que dice sistema patriarcal. Sí, Sí, sí. justamente por eso a mí me parecía importante aclarar esto, porque el sistema patriarcal le encantan los números, ¿no? O sea, va a los números,
lo principal es la economía. Sin embargo, eh, se invierte, entre comillas, un montón de dinero a nivel mundial en lo que son las violencias laborales, el acoso laboral, en instituciones que se encargan de esto, ¿no? Y en un montón de otras cosas que tienen que ver con las desigualdades. Entonces, a eso me refería yo con el tema de la contradicción, si lo pensamos de un lugar frío, por supuesto, no estoy humanizando esas violencias, simplemente pensando desde lo económico, lo contradictorio que es para el sistema y el capitalismo mismo, ¿no? Sí, Graciela. Graciela, sí, quiero mencionar algo sobre Graciela. Graciela, gracias por estar, no es la primera vez, y recomiendo un libro, Todo mal cigüeña, de Graciela. Aprovechemos. Gracias. No, por favor. Yo lo vi en la última feria del libro, la del año pasado, Bueno, la del año pasado. Así que bueno, bueno, muchas gracias, no, Claudia, por por la favor. recomendación. Bueno, no venía a pasar el chivo, solamente a agradecerles y quería nombrar lo importante de toda esta información para nosotras como counselor, porque esto se ve muchísimo en la consulta, todo el tiempo, y no se ve claramente como una cuestión de desigualdad de género, está totalmente naturalizado. Entonces, siempre rescato de estos encuentros, sí, estoy siempre que puedo porque me parece una herramienta muy necesaria la perspectiva de género en relación a nuestra tarea, ¿no? Porque si no terminamos como profundizando una problemática, si no cuestionamos nuestras creencias en relación al género, ¿no? Porque a mí me pasa que yo acompaño a muchas mujeres que además son madres y tienen como la segunda o la tercera jornada laboral y están terriblemente agobiadas y ese agobio ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Pues está tan naturalizado que no se dan cuenta de dónde viene, ¿no? Y viene de todas estas opresiones y de todas estas cuestiones que además viven muchísimas violencias en sus espacios laborales. Así que súper importante para nosotras como profesionales tener acceso a esta información y tenerlo bien claro. Así que gracias. Gracias. Gracias, Graciela. Yo quería sumar algo también, no sé si se escucha. Sí. Sí. En esto, en línea con lo que decía Graciela, hay algo que se llama la carga alostática. Esta carga alostática es el desgaste que realiza nuestro cuerpo para adaptarnos en escenarios de incertidumbre, como el que estamos viviendo, como el que mundialmente se vive, pero está comprobado que esa carga es mucho mayor de acuerdo al género y también de acuerdo a las personas que están racializadas. Entonces, de por sí ya hay una carga extra psicológica, orgánica, que a la larga, como todos sabemos, el estrés sostenido y este desgaste sostenido a lo largo del tiempo genera enfermedades, no solo físicas, sino que genera, bueno, todo lo que podemos asociar al estrés y a la vida que implica estar adaptándonos o sobreadaptándonos para poder simplemente existir. Con lo cual, como decía Graciela, tener esto presente en el consultorio para quienes estamos acompañando es fundamental, es cómo vamos integrando justamente la perspectiva de género en nuestro acompañamiento también. Porque estamos en un sistema claramente, como decía Mariana, y con todos los números que trajo, súper claros y contundentes también, estamos en una escala que se evalúa de acuerdo al poder y la riqueza. Entonces, desde el vamos, sin duda que no hay igualdad de oportunidades en el estrés, en las desigualdades de género, en las desigualdades de acuerdo a las personas que están racializadas también. Entonces, es súper importante como poder ir integrando estos conceptos para saber que no es que alguien está estresado porque sí, porque, bueno, ahora nos pasa, no sé, la factura de la luz, vivimos estresados y no vamos a poder pagar o no. Y son todas condiciones que nos van desgastando, para lo cual invertimos un montón de energía física y mental mes a mes sin darnos cuenta. Y eso es justamente lo que a la larga también nos enferma dentro de, bueno, una cultura que hoy está organizada dentro del capitalismo y del patriarcado. Así que también quería sumar en línea un poco a lo que traía Graciela para acompañar en consultorio. Y Eso que aprovecho decís, esto que Euge. trajeron Graciela y Euge para mencionarles que en el próximo encuentro abordaremos el ámbito de la salud. Y ahí vamos a poder ver claramente
lo que implica la perspectiva de género en la atención, ¿no? Eh, y la falta de perspectiva de género en la atención, ¿no? Lo que provoca. Lo que le quería pedir, quien pueda y tenga ganas, para hacer una foto para compartir un agradecimiento en las redes, poner la cámara un minutito, antes de continuar con no es que terminamos ya, sino para no olvidarnos, porque a veces nos olvidamos. Damos un poquito de tiempo, quien pueda prenderla, un segundito así. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o comentario, duda, si no continuamos. Y si surge luego, bueno, se levanta la mano y retomamos este tema. Muchas gracias, Mariana. Tenemos otra invitada que por cuestiones de horario no pudo asistir. Nos pareció muy interesante también sumar a alguien con toda una historia de trabajo en favor de los derechos desde el área sindical, ¿no? Si bien también es diputada mandato cumplido, su principal actividad, y también es directora de un colegio, su principal actividad es sindical, ¿no? Fundamentalmente en la lucha por los derechos de las mujeres. Voy a compartir pantalla porque grabamos esta pequeña entrevista. ¿Se ve bien? Ahí se ve, todavía Perfecto. no sé si hay audio. Vamos a ver si se escucha. Bueno, buenas tardes, estamos acá con Romina del Pla, docente y dirigente de la Multicolor de Sistema, exdiputada mandato cumplido del Partido Obrero y directora actual de un colegio de La Matanza, ¿verdad, Romina? Sí, En este encuentro en el que vamos a abordar la desigualdad en el ámbito laboral, te convocamos y agradecemos por haber respondido a esa convocatoria, porque quién mejor que alguien que estuvo luchando y lo hace aún, por supuesto, por los derechos, ¿no?, de los trabajadores y de las trabajadoras. Y justamente lo que nos convoca ahora es la desigualdad, digamos, y esa diferencia que hay entre las mujeres y los varones, ¿no?, y las minorías, ¿no?, en el ámbito laboral. ¿A vos te parece que puede haber alguna política pública que resulte efectiva para disminuir esa brecha? ya se viene arrastrando desde hace muchísimos años, y que es prácticamente una característica del régimen social en el que vivimos, es de una profunda desigualdad en la situación del acceso al trabajo y de las condiciones laborales. Y entonces, ¿cómo se verifican estas diferencias? Bueno, en primer lugar, que las mujeres sufrimos la situación de ser las que desempeñamos las tareas peores pagas, ¿no? Ahí hay un tema muy claro, hay una feminización muy clara de los peores salarios, de la pobreza y demás, que es muy clara en el sentido de que, bueno, somos la mayoría en la docencia, trabajo muy mal pago, por cierto, pero somos la mayoría también en la enfermería, trabajo peor pago todavía, somos la absoluta mayoría en las trabajadoras de casas particulares,
y en todo lo que tiene que ver con las tareas de limpieza, mantenimiento, etcétera, en el sentido de ser las que prácticamente en un 100% integran el plantel de las trabajadoras de casas particulares. Bueno, todo eso indica que justamente las tareas peor pagas, las tareas, digamos, que son masivas y que tienen mucho que ver con las tareas o de educación o de cuidado, recaen mayoritariamente en las mujeres. Y por otro lado, tenemos la situación de que efectivamente las posibilidades de las mujeres para acceder a otras tareas, a otras actividades de más jerarquía, de más, que implican mayor nivel de capacitación, de estudio y demás, y además de puestos jerárquicos o tareas que signifiquen una dedicación full time y demás, tiene enormes límites para la mayoría de las mujeres. ¿Por qué? Y bueno, porque recae sobre nosotros las tareas de cuidado, justamente, en nuestro hogar y nuestro entorno, en nuestra familia. Entonces, es claro que incluso aún en ámbitos laborales donde la mujer pueda entrar y pueda desarrollarse, si uno ve rápidamente, hay una desigualdad entre, por ejemplo, cantidad de mujeres y hombres que acceden a puestos jerárquicos en el mismo ámbito laboral. ¿Por qué? Por este problema de la dedicación full time o de las posibilidades de una dedicación plena a ciertas cuestiones. Ni que hablar que en un empleo, seguramente en el legajo, no va a ser bien visto ni la ausencia, ni la licencia de la mujer por la situación de la maternidad o de la licencia de la mujer por el cuidado de los hijos, con lo cual todo eso va sumando, ¿no?, a una situación permanente de descalificación. Pero después, por otro lado, tenemos la situación tremenda de que justamente, en la medida en que todas las situaciones de marginalidad, de pobreza y demás, también se acentúan socialmente, bueno, esto recae doblemente sobre la mujer. ¿Por qué? Porque si uno ve las estadísticas de cuáles son dónde está la mayor precarización laboral, ¿dónde está? En las mujeres jóvenes, justamente, porque son esas mujeres las que probablemente hayan quedado embarazadas, se hayan tenido hijos a muy corta edad, siendo aún muy jóvenes, y a qué empleos puede acceder una mujer que tiene hijos a cargo, no tiene dónde dejarlos, quién se los cuide, no puede acceder a un trabajo obviamente en blanco, con derechos, por lo tanto el nivel de precarización y de trabajos a los que se accede son los más precarizados, de los más precarizados. En este punto, bueno, es lo mismo que ocurre con la situación de las diversidades sexuales, ¿no? En ese sentido, la dificultad enorme de acceder a empleos registrados, a empleos con derecho, con convenios colectivos, con licencias, etcétera, es muy aguda, las situaciones de discriminación son muy profundas, y empecemos porque el Estado no cumple con lo que está aprobado, ¿no? Entonces, políticas públicas puede haber, por supuesto, pero hay que, como siempre, empezar por casa. ¿Qué quiere decir? Que hay leyes ya aprobadas, y lo que hay que hacer es cumplirlas. Por ejemplo, para ir rápidamente a un tema, todo lo que tiene que ver con los cupos laborales travesti trans, que están aprobados a nivel nacional, en la mayoría de las provincias y en muchos municipios, y no lo cumplen el Estado Nacional, ni la provincia, ni los municipios. Y así podemos seguir sumando cantidades de situaciones donde hay legislaciones vigentes que no se cumplen. Otro ejemplo, la ley de contrato de trabajo plantea la necesidad de que existan guarderías, jardines materno-paternales, en toda una cantidad de convenios colectivos y demás. No se cumplen. Se han planteado innumerables intentos de ampliar las licencias materno-parentales, por ejemplo, para ampliar los días de licencia por maternidad, amplificar los días de cuidado, diversificarlos, que puedan ser cualquiera de los responsables parentales, sea la mujer, sea el varón, sea en matrimonios del mismo género, etcétera, o parejas del mismo género. Todo eso que se ha planteado, se ha prometido que avance a nivel nacional, ha quedado en agua de borraja. No se aprobaron las leyes que tenían incluso dictámenes,
seguimos siendo uno de los países que tiene un nivel más atrasado en materia, por ejemplo, de días de licencia por maternidad, y que recaen exclusivamente en la mujer. Entonces, son situaciones todas muy difíciles. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? En primer lugar, cumplir las leyes vigentes. Justamente vos mencionaste las leyes, ¿no? Y en Argentina, que es pionera en un montón de normativa, nosotros en nuestro encuentro abordamos, ¿no?, un espacio también de información, porque hay algo que creo que es la desinformación con respecto a nuestros derechos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, vos mencionaste la educación, enfermería y el trabajo de doméstico, ¿verdad? Pero ¿en qué otros? Porque además, en aquellos donde hay quizá más paridad entre varones y mujeres, existe la brecha salarial, ¿no? ¿En cuáles te parece que se nota? La brecha existe en todos, ¿no? Pero ¿en cuáles más consideras? ¿En qué Bueno, sectores? expliquemos en qué consiste la brecha, porque no va a faltar el que diga que uno falta la verdad si decimos que se paga distinto el salario en una misma actividad entre mujeres y varones. Bueno, obviamente está prohibido por ley pagar diferente salario por la misma tarea, ¿no? O sea, dos docentes tienen que cobrar el mismo salario, no importa si son varones, mujeres, identidades diversas o lo que fuera. Pero la brecha se produce, en primer lugar, en las tareas, en estas distintas tareas y distintos empleos. Pero en segundo lugar, a mismo empleo, misma tarea, está la dificultad muchas veces de las mujeres de, por ejemplo, hacer horas extras, tomar un puesto jerárquico que implique una dedicación más permanente y demás. ¿Por qué? Porque se resignan en función de las tareas de cuidado en el hogar y en el entorno familiar que recaen sobre la mujer. Entonces ahí hay una brecha salarial muy importante, porque el ascenso muchas veces se relega a raíz de las otras responsabilidades que recaen de trabajo no remunerado, y por lo tanto esa dificultad de ascenso se presenta desde, por un lado, la propia mujer que no postula a esos puestos porque dice yo tengo que cuidar al pibe, no puedo, tengo que garantizar tal cosa, no puedo, tengo que cuidar a las personas, a los adultos mayores, no puedo, tengo que hacer las compras, cocinar, esto, lo otro, no tengo forma de hacer una hora más, no tengo forma de quedar a cargo de una tarea que pueda implicar convocatorias en momentos diversos, etc. Entonces hay un relegar propio y a la vez que muchas veces no son seleccionadas para esos ascensos por esos mismos temores de las mesas gerenciales, los cuerpos gerenciales, las patronales, etcétera, que dicen, bueno, seguramente una mujer va a tener más argumentos para faltar, lo cual no es así, no es, está probado que hay un nivel mayor de responsabilidad en el trabajo, bueno, un montón de cosas, pero bueno, son los prejuicios con los que andamos. Y por supuesto hay una limitación para que ingresemos a ciertos trabajos que son los mejores remunerados. Por ejemplo, en el petróleo prácticamente no hay mujeres trabajando. ¿Por qué? Bueno, por un lado, por un argumento de distinta condición física para desarrollar ciertas tareas, pero hay otras que no tendrían por qué tener una condición de dificultad o de limitación. Sin embargo, obviamente es una actividad que demanda por ahí estar una semana o 15 días o un mes en el campo, por ejemplo, en los pozos, en el campamento, en donde fuera, y por lo tanto volvemos a lo mismo, ¿no? En la minería, en distintas actividades que son las que salarios mejores pagos, volvemos a lo mismo. ¿Qué mujer que está a cargo de familia, hijos, adultos mayores, etcétera, tiene las condiciones de postular a un empleo donde dice, bueno, yo me voy 15 días, vuelvo en 15 días? ¿Se entiende? Lo mismo en el transporte, en choferes de colectivo de larga distancia o media distancia, conductores de camiones, etcétera. Pasa exactamente lo mismo. Son muy pocas las que dicen, bueno, yo me
me puedo avenir a estas condiciones y hago la tarea y supero las discriminaciones y supero los límites y supero todas estas barreras, ¿no? Entonces, es ese obstáculo de las tareas que tenemos fuera del empleo lo que también nos saca de los empleos mejor remunerados. Ahí te quiero hacer una pregunta porque me pasa a mí que como que percibo que hay como una conquista de derecho, una defensa de derecho, que los sostenemos, que los militamos. Yo particularmente trabajo en la justicia, así que te puedo decir que es muy a flor de piel todo lo que veo acá. Yo estoy en Posadas Misiones y mi pregunta un poco tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, pues yo un momento que digo, estoy como un poco harta y cansada de esta militancia por los derechos, la defensa, porque mirá que yo milito en las calles, en las universidades, y el último tiempo que vinieron, tuvimos la posibilidad de tener las compañeras del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad que vinieron acá el año pasado. Yo le hice la pregunta como, bueno, pero ¿y cómo entonces? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál va a ser el ente regulador que se encargue de que las leyes se cumplan? Porque yo te estoy diciendo que trabajo en la justicia y que realmente veo que hay un montón de cuestiones que no se cumplen, leyes que se desconocen por completo. Y sin ir más lejos, por parte de tus compañeros, por parte de tus jefes, personas que ocupan un rol jerárquico. Entonces, me da como una sensación de, no sé si descreimiento, desesperanza, y digo, bueno, ¿cuál va a ser? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, en este caso de tu lugar? ¿Cuál sería tu misión de decir, bueno, estoy peleando en defensa de los derechos en este caso, las compañías trabajadoras, para que no haya tanta desigualdad y tanto esta brecha? Bueno, pero ¿cómo? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que hay dos cosas, mira. La primera, por eso yo además milito en el Plenario de Trabajadoras, que es una organización de mujeres ligada al Partido Obrero, y por supuesto también dentro del Frente de Izquierda. Nosotras tenemos un planteo muy claro en relación a esto, tenemos muchas diferencias con lo que ha sido el Ministerio de Mujeres, porque justamente creemos que el estatizar los reclamos y estatizar la pelea por los derechos ha llevado a que por un lado sirva como un mecanismo de contención del proceso de lucha, es decir, bueno, ahí está, ¿qué más quieren? Ahí tienen el Ministerio de Mujeres, pero el problema no se trata de un ministerio, se trata de si vas a cumplir con los reclamos y lo vas a viabilizar. Porque si el Ministerio de Mujeres se convierte en una bolsa de trabajo para las amigas del poder, sonamos, porque no, si es eso lo que se va a convertir, entonces le damos todo el espacio a la derecha que minimice, deslegitime nuestros reclamos, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, nosotros entendemos que hay que poner en marcha un Consejo Autónomo de Mujeres. ¿Qué quiere decir? Que hay que poner en marcha un organismo que, con representantes electas por el voto de las mujeres desde los 16 años, y en algunos casos hasta todavía menores, podemos elegir representantes que actúe con independencia de los gobiernos, no importa cuál sea el gobierno. Esto que vos mencionás, este proyecto, esta idea, esta propuesta, es muy superador, ¿no? Y creo que significaría y representaría una unión real más allá del Estado, del partido, y de la gestión de turno, ¿no? Tal cual, lo hemos pensado mucho. Vos sabés que Vanina Biasi, que es la compañera que ahora está en la banca por el Partido Obrero, ella por la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ha sido muy, muy aguda en defender este Consejo Autónomo de Mujeres. Lo hemos presentado como proyecto de ley, pero más que nada lo hemos presentado como idea para luchar por ello. Exacto. ¿Se entiende? Y como concepto. Y me parece que esto es muy importante y bueno, será también uno de los temas a conversar en el próximo Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades, encuentro plurinacional que se va a hacer en Jujuy. Tuve la oportunidad de brindar talleres en el de Bariloche. Al de Jujuy no puedo ir, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Que lleva más de 30 años y es maravilloso y demuestra, más allá de los partidos. Y bueno, Claro. Romina, la verdad que muy enriquecedor todo lo que nos trajiste. Te queremos agradecer profundamente y engalanás, ¿no? Nuestro encuentro. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, en contacto para más adelante, para alguna otra cuestión que nos convoque y felicitaciones por tu trabajo. ¿eh?
Muchísimas Muchas Muchas gracias, gracias. que Muchas Zaira, gracias, de verdad. muy lindo el encuentro que tienen, la actividad que tienen planteada, espero que sea muy exitosa y bueno, a disposición para lo que necesiten. muchísimas gracias a vos. Gracias. Bueno, compartimos esta entrevista, nos interesa tanto dentro de nuestra área como entre quienes participan, la diversidad de miradas, ¿no? Y un poco la idea es, ¿no? Plantear distintos puntos de vista, todos en función de mejorar, en este caso, las condiciones laborales de las mujeres y de las diversidades. Si hay algún comentario o pregunta, bueno, como siempre, a disposición. Bueno, si se les ocurre algo, mientras tanto, paso, a ver, acá está. Gracias, Romina. Fui trabajadora precarizada, dice Cassandra, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sufrí violencia institucional, abuso de poder. Cassandra, ¿te interesa? Bueno, acá mostramos tu mensaje, lo leímos, justamente es esto, ¿no? Este es un espacio que construimos en base a la confianza, ¿no? Y a la libertad de poder expresar lo que sentimos y lo que deseamos. Muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando, pero falta, ¿no? Algo que nos va a compartir nuestra compañera Karina. Bueno, Casana no puedo decir yo. Dice que no puede abrir micrófono, Cassandra. Pero tienen la posibilidad, a ver si yo puedo verlo acá. A ver ahora. Porque no limitamos la apertura para nadie. O sea, quizás puede ser un problema de tu... Claro, no hemos limitado, no silenciamos. Ah, es tuyo el problema. Esta, de tu punto. Bueno. Bueno, hoy, Ahora, sí, perdón. no, eso, Cari, disculpe. Bueno, gracias por la participación, un día sábado. Estamos haciendo como el cierre ya de la actividad. Lo que les vamos a compartir es un fragmento de una película que es Cuestión de Género. Está referida a una jueza de Estados Unidos en que ella, su carrera arranca en un contexto social, es de 1960, pero el mensaje final de la película es el que nos gustaría hacer como el cierre de hoy. La jueza es Ruth Bader Ginsburg, y ella inicia siendo abogada y luchando para ir como creciendo en una carrera en donde en ese momento la mujer era tradicionalmente vista justamente para la familia, con sus inconvenientes a través de su carrera por esta condición de mujer. Y recién en el año 1993 el presidente Clinton le da la posibilidad de que la puedan elegir mediante el voto en la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero imagínense todo el trayecto desde sus inicios como profesional hasta el momento que ella ingresa a la Corte Suprema de los Estados Unidos, siendo la primera mujer jueza en participar en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y este es el cierre de la película y bueno, es como la idea de que ustedes puedan llevarse un mensaje que hoy surgió muchas palabras de las que fui anotando, acompañamiento, toma de conciencia que dijo Mercedes, y bueno, en este caso me quedo con la película y la protagonista, que fue perseverante, ¿no? Y esto es justamente para nuestro ámbito, tanto en lo profesional como en lo individual, como seres humanos, ¿no? Que nuestra perseverancia
en poder iluminar y reflexionar sobre las cuestiones que nos van pasando alrededor, tanto sea en los ámbitos profesionales como nosotros como counselor, que lo podemos ver en un espacio de consultorio, pero también en la vida individual, como contó Natalia, su propia experiencia en lo laboral. Que nosotros podamos ver qué es lo que nos está pasando alrededor. Esto es justamente estos espacios desde la Asociación Argentina de Counselor, que podamos hacer luz, que podamos reflexionar, que tengamos este espacio. Así que les agradecemos la participación y bueno, los invitamos a ver este pequeño fragmento del final de esta película, ¿sí? Euge. Sex criterion stigmatizes when it is used to limit hours Fuerte, impactante, ¿verdad? Bueno, Con- sí, dale, Clau. no, quizás vos querés terminar, yo voy a ir a algo general de la Dale. asociación, así que No, les compartimos este mensaje. Es simplemente como se habló en toda la actividad de hoy, es un espacio de reflexión y bueno, es esto, ¿no? Poder trabajarlo desde cualquier ámbito en donde nosotros estemos transitando, desde lo profesional, desde lo individual, desde lo particular. Es simplemente eso. Y bueno, nuevamente les agradecemos la participación. Clau. bueno, reitero el agradecimiento. Cuando ahí dice a mis hermanos, ¿no? Que también podemos decir al sistema, ¿no? Eh, a la cultura, que quiten los pies de nuestros cuellos, ¿no? Y con respecto a nuestros encuentros, el próximo, como mencioné, gira en torno al sistema de salud. Es una invitación y hacer extensiva la invitación a todas las actividades que está realizando en las distintas áreas de la asociación. Esto, quienes están asociados o asociadas lo pueden recibir por mail o si no en nuestras redes. Además, los encuentros se suben a YouTube, así que también tenemos el canal de YouTube donde quien no pudo asistir o quiere volver a ver algún encuentro de los que asistió, está disponible también. Así que es una invitación también a participar, a formar parte, a colaborar, ¿no? Y a acercarse. Tenemos nueva sede en la calle Tucumán. Y un agradecimiento también a quienes no forman parte del colectivo profesional. Nuestra idea es que estos encuentros sean abiertos a la comunidad justamente por eso, ¿no? Que no sea algo exclusivo del colectivo profesional, que pueda fomentar esta diversidad también en profesiones y actividades. Y otro detalle, este año vamos a seguir con actividades virtuales. La idea es volver a la presencialidad, pero como cosa positiva de la pandemia, logramos acercarnos a personas de distintas provincias, ¿no? Tenemos ya como compañera del área más de Misiones, hoy vino Roxana, se pudo sumar desde Misiones. Y la idea es que podamos para el año que viene lograr, bueno, la tecnología para hacer encuentros híbridos. Así que quien se puede acercar, en simultáneo, quien se pueda acercarnos a esta nueva sede que tenemos en Tucumán y Callao, ¿no? Que es bastante a mano, con muchos medios de locomoción para llegar, pero no perder esto que logramos, ¿no? Porque la asociación es federal, ¿no? Es de toda la Argentina. Y a veces dicen, no, bueno, se atiende en Buenos Aires, no solo para esto, para un montón de cuestiones. No queremos que se cierre todo acá. Así que bueno, muchísimas gracias por haber compartido este encuentro. No hubiera sido posible sin ustedes y además por enriquecerlo con lo que trajeron, ¿no? Por sus experiencias. Mis compañeras, no sé si quieren sumar algún
¿Algunas palabras? Agradecer también y bueno, sumar una palabra más a estas que trajo Cari antes del video, que es la de involucrarnos, que es un poco también lo que habló Roxana, ¿no? En esto de lo colectivo, como que somos todos corresponsables en alguna medida de que ciertas injusticias, ciertas violencias no se sigan perpetuando y sin duda a veces se siente como abrumador pensar que voy a hacer yo, pero involucrarme, estar, escuchar desde nuestro rol, desde nuestra presencia como humanos, ¿no? La posibilidad de involucrarnos y estar para quienes hoy no le están pasando bien, sufriendo, bueno, más, en menor medida o mayor medida estas desigualdades. Así que bueno, gracias por la presencia a todos. Bueno, yo sumarme a mis compañeras en esto que están expresando y de nuevo agradecer y espero verlos, esperamos verlos en el próximo encuentro. Cari, Maga, Particularmente si alguien tiene ganas de compartir algo como que se lo lleva como de reflexión, yo particularmente dije todo lo que necesitaba compartirles, pero quizás también abrir en este breve saludo si hay alguien que quisiera decir algo más, ¿no? Estaría bueno. creo que lo expresaron en el chat. Sí, muchas gracias, enriquecedor el encuentro. Bueno, y gracias por esas palabras. Ceci, Maga. Simplemente dar las gracias por haber participado y bueno, una vez más también eh, me quedó mucho resonando lo de involucrarse y que obviamente esta temática nos convoca a todos, entonces ver cómo serían las formas, ¿no? El cómo llegamos a hacer valer nuestros derechos. Gracias. Y me traes algo, y ya con esto no les robamos más tiempo, estamos un poquito excedidos. A veces pensamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde este lugar? ¿No? Eh, no tengo un espacio de poder suficiente. El uno a uno también es muy valioso, ¿no? Porque para esa persona que acompañemos, hablo desde lo profesional, desde lo personal, desde nuestro rol de testigos de alguna injusticia, ¿no? Es el 100% de su vida. Así que no minimizar aquello que podemos hacer, ¿no? Nada es poco. Así que bueno, muchas gracias. A la próxima que va a ser en octubre, fines de octubre. Gracias. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.